Aquí estaba el apóstol Pablo en Hechos 3:22, estaba predicándole a los judíos de cierta zona, y les estaba predicando y les estaba diciendo, les comenzó a hacer un repaso hasta que llegó al rey David y les dijo, les decía que este corazón, este rey tuvo el corazón conforme a Dios. Y entonces es impresionante porque ellos tuvieron un ejemplo. Ellos no tuvieron a Jesucristo antes, nosotros tenemos a Jesucristo. Ellos tuvieron la mano de Dios sobre el pueblo de Israel, vieron maravillas, cosas grandes y poderosas, pero era un pueblo rebelde. Sin embargo, Dios levantó una persona que estuviera conforme a su corazón. Y esta persona lo plasma la Biblia, lo plasma la palabra de Dios para que ellos escucharan y para que ellos dijeran, oiga, aquí hay algo que hay que ponerle cuidado a este hombre, al rey David. Y el rey David tenía un carácter. Entonces la pregunta para todos nosotros, ¿qué es el carácter? Yo estuve leyendo por ahí y decía que el carácter es algo psíquico, es algo que se puede moldear en las personas, a diferencia del temperamento. El temperamento de una persona puede que algo le dé mal genio y explota de una vez, ¿sí? Hay temperamentos suaves, hay temperamentos moderados, hay temperamentos fuertes, pero el carácter no es el temperamento. Entonces dice que ese carácter es un conjunto de rasgos psíquicos y cualidades y hábitos adquiridos que definen la forma de ser, pensar y actuar de una persona. Dice que en alguna parte leí que la suma de todos los hábitos es el carácter de una persona. Entonces nosotros, ¿qué hábitos podemos tener? Entonces también recuerdo que ese libro me decía, genera un pensamiento y generarás una acción. Genera una acción y generarás un hábito. Genera un hábito y formarás un carácter. Genera un carácter y formarás un destino. De un libro secular, pero son unas palabras muy sabias. Entonces, es importante que los cristianos, es importante que los cristianos, amén. ¿Están dormidos? No. Es importante que las personas creyentes en Jesucristo se vea reflejado ese carácter de Dios en sus vidas. Entonces vamos a hablar también del corazón. Dice, Dios no está interesado en la apariencia de los hombres, Dios mira el corazón. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de corazón. Hay 5 situaciones en la Biblia donde se representa el corazón. Entonces está el corazón físico de los hombres, donde sin él no nos bombearía sangre y no podríamos vivir. Entonces es un órgano muy importante. Pero también habla de que el corazón es la mente. Entonces dice la palabra, renovaos en vuestra mente, en vuestra forma de vivir. Dice también que están las emociones, los sentimientos y las decisiones. Son cinco ítems que plasma la Biblia acerca del corazón. Entonces el corazón es muy importante. Encontré algo aquí que dice acerca del corazón. Bueno, aquí esta parte. Dice, Dios juzga por la fe y el carácter, no por las apariencias. Y debido a que solo Dios puede ver el interior de las personas, solo puede juzgar a las personas solo Él puede juzgar a las personas con precisión. La mayoría de las personas invierten horas cada semana en mantener una apariencia externa. Entonces, no mire a la persona que está al lado, revise su interior. ¿Qué estoy aparentando yo? Deberían hacer más por desarrollar su carácter interior, mientras todo el mundo puede ver su cara. Solo usted y Dios saben cómo es por dentro. Pregunta, ¿qué pasos está tomando para mejorar la actitud de su corazón? Entonces, cuando hablamos del carácter de una persona, también estamos hablando del corazón de una persona. O sea que estas dos palabras son equivalentes, son iguales, tanto el carácter como el corazón de la persona.
Así que vamos a hablar del rey David. Entonces vamos a hablar de los frutos del rey David. Entonces, levante la mano quien no conoce la historia del rey David. Bueno, entonces todos la conocen. O sea que es más fácil aquí dar la enseñanza. Entonces, ¿qué características tenía el rey David? Vamos en el fruto, Entonces, ¿qué características tenía el rey David? El rey David, cuando Dios lo escogió para que fuera rey de Israel, era porque había un hombre como rey que se llamaba el rey Saúl. Y el rey Saúl hizo lo malo ante Dios y Dios lo desechó. Y mandó al profeta Samuel a que le dijera a Saúl y le dijo que ya él había levantado otro rey y que era conforme al corazón de Dios. Entonces esta palabra que se está predicando ahí se escribió hace más de 3000 años. Hace 3000 años estuvo el rey David en esta tierra. Y resulta y pasa que el rey David era un pastor de ovejas. Entonces, como era pastor, era un trabajo importante, pero era como despreciable ahí para los israelitas, como que ellos no, digamos, si alguien quisiera tener un trabajo, no querrían ser pastor de ovejas. Entonces él tenía un grupo de hermanos y él, como era el menor, era el cubita, era como el despreciable, entonces le dijeron, váyase a usted pastor de ovejas. Y David tenía en ese momento un corazón noble, un corazón sencillo, era una persona humilde. Cuando leemos la Biblia, dice que él defendía a sus ovejas con fuerza, con valentía, se enfrentó a un oso, se enfrentó a un león. Entonces, él tenía en su vida sencillez y humildad. Y eso es lo que representa la mansedumbre. Entonces, ahí vemos plasmado un fruto de David, la mansedumbre. Otro fruto que David presentó fue más adelante cuando el rey Saúl lo estuvo persiguiendo porque él iba a ser rey y Saúl no quería soltar su corona. Saúl quería desobedecer a Dios en todo y lo más fuerte para él era quitarle su reino, y él comenzó a perseguir al rey David. Y el rey David tuvo muchas situaciones donde pudo buscar venganza por lo que el rey Saúl lo estaba buscando. Entonces resulta y pasa que en una de esas el rey Saúl se mete en una cueva a hacer a hacer sus necesidades. Se sintió mal parqueado y dijo, uy, no puedo seguir buscando a David, tengo que meterme por aquí a hacer una vueltica. Entonces dejó sus soldados afuera y él se fue adentro a la cueva, y precisamente el rey David estaba ahí. Entonces algunos soldados del rey David le dijeron, Saúl está acá metido en esta cueva, ¿qué hacemos? Ahí es la oportunidad para darle debajo. Pero David dijo, no, yo no voy a actuar así, y él cogió y le cortó un pedazo de la tela de su vestido. Y después habló con Saúl y le dijo, yo tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. Entonces ahí vemos otro fruto de David. David ahí estaba vemos en David la paciencia, la benignidad y la paz que Dios le daba. Entonces él tenía unas fortalezas muy grandes en su vida, en su ser. Otra que podemos ver es ahí contra Goliat, David contra Goliat. Tenían unos enemigos filisteos, unos enemigos que estaban torturando, o bueno, estaban sitiados, el pueblo de Israel, que ellos querían salirse de ese yugo de los filisteos, pero no podían. Y entonces ellos se consiguieron un gigante, una persona muy grande. Yo estuve leyendo más o menos, un gigante medía como 3 metros de altura, o sea, es casi el doble de mi persona. Y David era un joven, entonces en ese momento se podría creer que él tenía entre 15 y 18 años. Yo creo que 15 años, o sea que él todavía le faltaba por crecer, era como de unos 50. O sea, él tenía un enemigo en el doble de su grandeza, en el doble de su fuerza. Era algo muy impresionante. Ningún guerrero de Israel podía ir a enfrentarlo, pero ahí David, cuando llega al terreno, al campo de batalla, a llevarle una comida a sus hermanos, él escucha cómo el gigante está blasfemando contra Dios.
y dice: ¿dónde está su supuesto Dios? Y saquen cualquiera que yo aquí los voy a vencer. Entonces David se enojó grandemente y David dijo: yo soy el que tengo que ir a pelear con ese man, porque ese man no va a venir a hablar aquí mal de Dios. Y todo el mundo se le reía, se le burlaba, pero pues él habló con el rey Saúl y le dio la oportunidad de ir a la batalla. Y él le dijo, el Goliat le dijo: me mandan un muchacho como si yo fuera un perro, con palos. Y entonces David le dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Dios te ha entregado a mí. Y hoy perderás la cabeza y te dará a las aves del cielo. Y así fue. Entonces hay un fruto que dio el rey David, y era fe y templanza. Fe, ¿por qué? Porque se estaba enfrentando a un problema el cual humanamente él no podía superar. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos dificultades y problemas en nuestras vidas y nos agobiamos, nos sentimos entristecidos, amargados, frustrados? Pero el rey David en ningún momento temió ante eso. Entonces la pregunta es: ¿por qué el rey David daba tanto fruto? ¿Por qué el rey David daba más de lo que podía dar? Porque el rey David era diferente a las demás personas. Y la respuesta es muy sencilla: porque el rey David tenía comunión con Dios. El rey David, antes de ir a enfrentarse, antes de tener diversas situaciones, él tuvo comunión con Dios. Y él era un adorador. Él era una persona que en su trabajo, no sé si en su trabajo le pasa, pero uno está pensando todo el tiempo en las cosas de Dios. Yo he desarrollado algo muy bonito de un tiempo para acá, porque hay muchas cosas en mi vida que el tiempo me consume y no me deja tiempo para poder dedicarle más a Dios. Entonces mis oraciones ya vienen siendo más cortas en la mañana, más cortas en la noche, si se puede, si no, graves. Pero entonces algo que he venido desarrollando es esa comunión con Dios para donde quiera que voy. Cojo mi moto y arranco para Bogotá, y 1 hora de camino y hablando con Dios, y de regreso hablando con Dios. Y le pido mucha fortaleza y sabiduría al Señor para todo tipo de cosas. Y así era el rey David. El rey David, a donde quiera que iba, él iba presentando y llevando ese fruto que Dios le daba. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? La adoración. Entonces, habían guerras donde el rey David, posesionado ya en su reinado como tal, el rey David, dice la palabra, que él danzaba, que él se quitaba la ropa, se quitaba sus harapos y danzaba. Y muchas veces, mis hermanos, yo veo aquí personas que estamos aquí alabando, que están adorando, y no levantan sus manos. Y no es por criticar, porque yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero uno como adorador, simplemente uno lo que hace es darle gracias a Dios en todo. Y yo cuando estamos alabando, yo cierro mis ojos y yo no puedo quedarme con los brazos abajo. Entonces hay una situación que uno, para alabar a Dios, uno exalta su nombre, su grandeza, su poder, su majestuosidad, todo lo que Él es, lo grande que Él ha hecho. Esa es el exaltar el nombre de Dios, alabar el nombre de Dios. Pero otra cosa es adorarlo, y adorarlo es reconocer que Él es digno de toda gloria y de toda honra y de toda la alabanza, no por lo que ha hecho, por lo que Él es. Él es eterno, Él es grande, Él es majestuoso, Él es inigualable. No tiene principio ni tiene fin. Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Así es nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces uno tiene que, en ese momento, anoche miraba, estábamos allá en el concierto y muchas personas danzaban y saltaban, y qué bonito, ¿sí? Y yo decía: wow. Pero nosotros no debemos venir aquí esperando que venga Barak, o que venga un adorador, o que venga, no sé, alguna persona importante. Porque el centro no son las personas que están aquí adorando, el centro es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando usted tenga que adorar, cierre sus ojos y déjese llevar por el Espíritu.
y comience a entregarle sus cosas y su carga al Señor. Entonces usted comienza a alabar, a adorar, pero de vez en cuando usted comienza a recibir. Entonces su oración no es hacia allá, sino espera que llegue hacia acá. Por eso muchas veces levantamos nosotros las manos así, para que el Señor nos dé de su paz, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y eso era lo que tenía David. David era un hombre adorador. Estuve buscando y dice que David escribió 73 salmos. Entonces, ¿quién aquí se sabe algún salmo? ¿Sí? Son tantos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces uno dice, wow. Pero cuando uno es ministrado por el Señor en un problema, en una circunstancia difícil, uno va a esos salmos y uno dice, el Señor es mi pastor y nada, absolutamente ¿qué? Nada me faltará. Y dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí vemos que David era un hombre que daba mucho fruto. Y daba mucho fruto porque tenía un corazón conforme al de Dios. Él tenía un carácter creyente, un carácter cristiano. No conocía a Cristo, pero él vivía en Dios. Conocía muchas cosas de Dios. Vamos a ver la siguiente lámina. Y esto es muy preocupante, porque muchas veces nosotros estamos así, wow, qué bonito es estar con Dios, tener ese carácter, ese amor, ese gozo, esa paz. La chica que estaba aquí representada por la creación de Dios, ella tenía muchas cosas, tenía el amor de Dios, estaba con Dios, pero de un momento a otro se separó del Señor. Así pasó con el rey David. Dice la pérdida del carácter del rey David. O sea que si nosotros como creyentes podemos perder carácter, la respuesta es sí. A nadie le gusta que le saquen los trapitos al sol. ¿O a quién le gusta que le saquen los trapitos al sol? A nadie. Pero el rey David le sacaron los trapitos al sol. Entonces resulta y pasa que el rey David, ya mucho más adelante en su reinado, él dijo un día, uy, no, pero ya para qué voy a ir a trabajar, si ya me estoy ganando el sueldo aquí sencillito, ya vivo del arriendo. Entonces él tenía un ejército grande y él decía, no, pues vayan y hagan guerra, nos están molestando en tal lado, vayan y hagan guerra ustedes, mientras yo me quedo aquí cuadrando los asuntos en mi casa. Y dice así, en Primera de Samuel 16, del 6 al 7. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está contigo su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, ay no, perdón, se me corrió la lámina. Segunda de Samuel 11:2-5. Perdón, Segunda de Samuel 11:2-5. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios perdió el carácter que tenía porque perdió su comunión con Dios. Y aquí la palabra no lo dice, pero dice así, y sucedió un día que al caer la tarde. Mis hermanos, yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo, la única forma de que yo me levantara en la tarde era que me levantara en Guayabao. Pues porque no me placía orar, no me placía buscar a Dios. Hacía lo que quería. Y pasó algo con David. David ya cuando lo tenía todo, dijo, ya estoy bien,
y comenzó a dormirse su corazón. Conforme al corazón de Dios, él comenzó a quedarse sin hacer nada. La pregunta es si aquí nosotros estamos también perdiendo el carácter, como lo perdió David. Si no estamos orando, si no estamos ayunando, si no estamos buscando del Señor. David se levantó de tarde, no se levantó a buscar a Dios, y se paseaba por el terrado de su casa, por el palacio. Y el pecado entra por algún lado. A las mujeres les entra más fácil el pecado por el oído. A él le entró el pecado por los ojos. Y hay algo que dice la palabra, que una cosa son los deseos de la carne y otras cosas son los frutos del Espíritu Santo. Aunque no está Laurita por ahí que me decía que pronto ve los frutos malos, y sí, hay frutos malos. Lo encontré en la palabra en estos días buscando esto, pero bueno, ese es otro tema. Pero los deseos de la carne nos llevan a tomar cosas que no convienen para nuestras vidas. Y el que está dormido, el que no anda con Dios, viene un amigo aquí, no sé, por la séptima, y le dice: ¿qué hubo, paisano? Venga y se toma una cerveza conmigo. La palabra no dice que el vino sea malo, dice: no os emborrachéis ni os embriaguéis. Entonces sacan excusas aquí, no, la palabra dice esto y esto. Tomémonos una para la cena, y tomémonos otra, y tomémonos otra. Y luego llegan las personas a la casa y sus hijos aguantando hambre, aguantando necesidades. No le dan de comer a sus hijos, no le dan de comer a su esposa, porque decidieron gastarse la plata en las borracheras. Ese es un ejemplo. En la drogadicción se consiguen un amante, en el adulterio. ¿Acaso los hombres son más pecadores que las mujeres? No. Todos por igual pecamos, pero nosotros debemos estar anclados a los pies de Cristo, forjando un carácter, forjando unos frutos en nuestra vida. Si nosotros no estamos dando ese fruto de amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, no tendremos nada. Entonces David la embarró. David llegó y dijo: cojo esta mujer, la cojo para mí, y luego que se vaya para su casa y ya. Pero resulta y pasa que Dios tenía un plan para castigar su pecado, y le dijo: bueno, si usted va a pecar, entonces va a pasar esto, y permitió que hubiera un hijo. Y la mujer quedó encinta. Entonces él dijo: miércoles, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora cómo le va a decir ella a Urías Eteo si yo lo tengo allá en el campo de batalla. Entonces él mandó a llamar a Urías Eteo. Se me fue. Él mandó a llamar a Urías Eteo. Le dijo: venga, nos tomamos unos vinitos, unas cositas. Y le dijo: le voy a dar una orden. Ahorita usted se va para su casa y va inconsciente a su mujer y hace todo lo que pueda, porque mejor dicho, usted tiene que estar en su casa. Y él despidió a Urías Eteo. Pero Urías Eteo llegó y dijo: no, yo tengo que estar aquí es con mi gente, porque nosotros estamos en guerra y nosotros tenemos que estar en la línea. Yo no me puedo quedar aquí dormido, aquí yendo a pasear con mi esposa. No, yo tengo que estar en primera línea. Y Urías Eteo se quedó. Y entonces al otro día se lo encontró David ahí a la puerta de la casa y dijo: venga, pero ¿por qué no se fue a su casa? Y él explicó todo lo que les acabo de decir. Y entonces David quedó pensativo y dijo: no, y ahora sí, este man no se puede enterar de lo que yo hice con su esposa. Entonces escribió una carta, se la dio a Urías Eteo y le dijo: vaya, entréguesela a Eliat allá en el campo de batalla. Guau, es que son parecidos. Y resulta y pasa que se fue al campo de batalla, entregó la carta, y Joab abrió la carta, y cuando vio, decía que mandara a Urías Eteo al frente de batalla, y que cuando él estuviera solo allá, lo dejaran solo y lo mataron. Y entonces Joab hizo lo que decía la carta, pero resulta y pasa que cuando lo estaban matando a Urías Eteo, cayeron otros. O sea que el pecado de él alcanzó a otras personas también. El pecado de David también contaminó
los soldados que estaban a su alrededor, porque David tuvo que sobornar a esos soldados diciéndole: venga, tráigase a esa mujer y yo les doy el día libre. Algo pudo haber pasado así, pero él se empezó a cegar por el pecado, por los deseos de su carne, y se contaminó él y contaminó su casa alrededor. Entonces es lamentable que un hombre conforme al corazón de Dios pierda su corazón, pierda su carácter. Después Dios envió a un profeta que se llama Natán. Le nació el hijo a David, y a los poquitos días le llegó un profeta que se llama Natán, y Natán le dijo: venga, rey David, le voy a poner en contexto una situación acá. Resulta y pasa que un hombre tenía una ovejita nomás, era un hombre pobre y tenía una ovejita nomás. Pero resulta y pasa que había otro hombre rico y tenía muchas ovejas. Y ese hombre rico que tenía muchas ovejas se plació comerse la oveja del hombre pobre. Tuvo un deseo en su corazón de comerse esa ovejita y se la quitó al hombre pobre. Y entonces dice que el rey David se enrojeció y se enfureció y dijo: tal hombre es digno de muerte. Y entonces el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. ¿Cómo es Dios de sabio, no? Y entonces él cayó en cuenta en que se había vuelto un pecador. Y dijo: no, y ahora Dios se dio de cuenta de lo que yo hice. O sea, no sé qué actitud tomaría o cómo sería su semblante en ese momento, pero eso sería una vergüenza muy tremenda. Y el profeta Natán le dijo que iba a haber juicio sobre su vida, sobre él, que iba a haber espada en su casa, que lo que él había hecho en secreto se iba a convertir en público, porque él se acostó con la mujer de su soldado en secreto, y él le dijo que sus mujeres iban a ser violadas en público. Y así pasó. Y el juicio más grande era que iba a perder el hijo que le había nacido con Betsabé. Y él ayunó por 7 días, imploró perdón, pero el niño murió. Entonces hay algo que nos decía nuestro pastor allá en Bogotá, decía: un pecado que no es confesado es un pecado castigado. Ahora no es que corran a venir a decir aquí al pastor: pastor, es que dice tal cosa. No. Hable con Dios y busque a Dios. El pecado trae consecuencias. Estar separado de Dios trae terribles consecuencias. Dios lo perdonó. Dios perdonó al rey David. Él tuvo un arrepentimiento sincero de corazón, y Dios le perdonó tanto así que él pudo, no sé si casarse en ese tiempo había una forma de casarse porque tenían varias mujeres. Él tuvo varias mujeres de esposas y se pudo casar con Betsabé, no dice la Biblia, pero Betsabé tuvo otro hijo, y de ese hijo salió Salomón, que fue rey de Israel. ¿Listo? Entonces en el Salmo 51 está el perdón que Dios le dio a David, para que lo lean en casa. Y pasamos al siguiente punto. Jesucristo, el cumplimiento de la promesa al rey David. Jesucristo es el centro de todo. El rey David tenía muchas cosas buenas en su carácter y en su vida, pero Jesucristo era el corazón mismo de Dios. Es el mismo carácter de Dios. Dice la palabra, quitado en Hechos 13:22, y añadimos el 23, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón perfecto conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús, el Salvador de Israel. Amén. En Jesucristo se cumple toda la palabra de Dios. Todo el verbo de Dios está aquí. En una enseñanza decía: la Biblia es la palabra escrita,
y Jesucristo es la palabra viva. Y los dos forman el logo de Dios, el complemento de Dios que nosotros en la escritura lo tenemos con Jesucristo. Así que mis hermanos, si nos damos de cuenta, Jesucristo siempre estará en el centro de nuestra vida. Y nosotros somos una iglesia. Yo le preguntaba al Señor, porque yo no había preparado nada para hoy, hace unos 15 días, pero tenía ese anhelo en mi corazón de poder hablar acerca del fruto del Espíritu Santo, porque estamos ahí con la obra de teatro y no sé qué. Y yo tenía como esa inquietud, pero entonces me acerqué a hablar con la pastora y la pastora me dijo: Henry, ¿por qué no predicas acerca de algo como que vaya conforme a la hora? Y yo, uy, Dios me está confirmando. Yo, no, pastora, es que yo tengo tareas, yo tengo esto, y la verdad no me queda tiempo. Pero en mi meditación con Dios envía de aquí para allá, de allá para acá, en el trabajo. Y Dios me colocaba ese sentimiento de hablar de su carácter, de su amor, de su gozo, de su paz. Y decía, hay que enseñar la palabra, hay que concluir todo el trabajo. Este tema que hicieron los chicos es un tema de evangelización para que el mundo se vuelva a Cristo. Y nosotros nos tenemos que volver al Señor. Yo me volví al Señor hace unos, en el 2012, estamos en el 2026, hace 14 años estoy creciendo en el camino del Señor. Pero el Señor me está diciendo: no descuides tu comunión conmigo, porque puedes entrar en pecado. Mi hermano, no descuide su comunión con el Señor, porque puede entrar en pecado.